Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues hoy, que es lunes 21 de noviembre, la última semana del tiempo ordinario, tenemos como si se puede decir así, un pequeño paréntesis para acordarnos de la Virgen, con una, pues de las memorias, para muchos más bonitas, de la historia de la Virgen. Celebramos la presentación de la Santísima Virgen María al templo. Me acuerdo que cuando yo era chico, veía que en mi familia, pues a mis hermanas, cuando cumplían 3 años, las vestían como la Virgencita, ¿no? Con una túnica blanca, un velo azul, e incluso conseguían una jaulita con una palomita blanca para llevarla a la iglesia, a la parroquia, y allí que se celebrara una pequeña bendición, un pequeño rito, para recordar justamente, por un lado, esta fiesta, pero también para consagrar, para presentar, ¿no?, a mis hermanas, a las niñas, para presentarlas a Dios. Y es como una consagración, ponerlas en manos de Dios. Y hoy en día en muchos lugares, especialmente los lugares entre muchas familias, se sigue, ¿no?, haciendo la presentación ahora de los niños y niñas que llevan a las iglesias para ser presentados a Dios a los 3 años. ¿No? Y es una costumbre muy bonita, que de todas tiene que ser un poco purificada, ¿verdad? Porque me ha tocado gente que lleva a su niño, a su niña a presentar, pero no los han bautizado, ¿no? Es un poco absurdo porque el bautismo realmente obra una transformación en la persona, nos hace hijos de Dios, como sabemos bien, nos hace miembros de la iglesia, hijos de la Virgen, y pues esos pobres niños que llevan a presentar pues todavía no han sido bautizados, ¿no? Hay que purificar las costumbres y embellecerlas en el buen sentido. No hace falta, desde luego, vestir a los niños de frac y a las niñas de pequeñas quinceañeras, ¿no?, sino manifestar realmente lo que queremos hacer, presentarlos a Dios, ¿no?, recordar, ¿no?, que han sido ya consagrados a Dios por el bautismo, pero queremos recordar eso para que no se nos olvide que hay que educar de acuerdo a esa consagración. Es verdad que la Virgen fue presentada a los 3 años al templo, pues no lo sabemos, ¿no? Quizás sea poco probable, porque esta tradición viene realmente de un evangelio apócrifo, es decir, esos evangelios, textos muchas veces piadosos, no necesariamente malos, pero que se basan solamente en la imaginación para narrar ciertos aspectos de la vida de nuestro Señor o de la Virgen, en este caso, por ejemplo, que no se nos han querido revelar. Dios no ha querido revelar muchos detalles de la infancia del Señor, mucho menos de la infancia de la Virgen María. Y como para llenar esos vacíos que quedaban curiosamente, de nuestros antepasados, pues hubo gente que se puso a escribir estos evangelios y les ponía nombres como importantes para que no fueran desechados inmediatamente, y por eso le decían el Evangelio de Santiago. Santiago pues no escribió ningún evangelio, pero bueno, no deja de ser un texto
piadoso que quiere pues narrar en estas palabras simpáticas que la Virgen a los 3 años fue llevada al templo por Joaquín y Ana para que, quedándose en el templo, pudiera dar gloria a Dios. Dicen algunos que también regresó a su casa y a los 7 años la fueron de nuevo a llevar, y luego a los 12, y como ya era grandecita, era tiempo de buscarle un esposo para que se desposase. Pero más allá de estas piadosas tradiciones que tienen su fondo de amor a Dios, la Iglesia nos recuerda que la Virgen, eso sí, se consagró muy joven se entregó totalmente a Dios, ¿no? De tal forma que pudo, con la gracia, colaborar para eventualmente ser la Madre de Dios. Se consagró totalmente. Pues que nosotros también, gracias a esta fiesta, pues agradezcamos a Dios el don de la Virgen María, el don de su consagración, que con la ayuda de palabras prudentes animemos a la gente que lleva a sus niños a presentar que no hace falta hacer gastos en vestidos costosos ni mucho menos, sino que realmente se haga por amor a Dios, ¿no? Por otro lado, que nosotros mismos, de acuerdo a la vocación que Dios nos haya dado, recordemos nuestra propia consagración al bautismo. Somos hijos de Dios. Contamos con la gracia de Dios para vivir de acuerdo a esa dignidad, nuestra dignidad de cristianos. Y recordemos también que en la liturgia del día de hoy aparece aquella escena cuando Jesús está justamente en el templo, está enseñando a sus discípulos y vio que había mucha gente con mucho dinero que daba donativos muy buenos en el templo, en las alcancías del templo. Pero aquello no le llamaba demasiado la atención. Y en cambio vio a esa pobre viuda, una viuda que visiblemente se vería pobre, que echaba 2 moneditas. 2 moneditas, y Jesús se queda enamorado de esa imagen, al grado que se emociona y le dice a los discípulos: yo les aseguro que esa pobre viuda dio más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Que seamos generosos. La Virgen María, como ya apuntábamos, se entregó totalmente al servicio de Dios. Tantos religiosas y religiosos, sacerdotes, que hemos decidido desposarnos con la Iglesia y entregarnos totalmente a ella, queremos entregarnos así, totalmente, como la Virgen lo hizo. Y pues es una oportunidad el día de la presentación para imitar, por supuesto, a la Virgen, a esta pobre viejita también, para entregar lo que tengamos, aunque no sea mucho, ¿no? A veces nos parece poco, pero lo poco, si lo hacemos por amor, vale mucho a los ojos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.